El timbre que había sobre la puerta de la floristería Scent of Happiness tintineó alegremente, anunciando la llegada de un nuevo visitante. Rosalie McLaren, una joven de 26 años, levantó la vista del ramo que estaba arreglando y sonrió de bienvenida a la señora mayor que entraba. «Bienvenida al perfume de la felicidad. ¿Qué puedo hacer por usted?», dijo Rosalie con auténtica calidez en la voz. La anciana, apoyada en su bastón, se acercó lentamente al mostrador. «Cariño, necesito un ramo para mi nieta. Hoy es su graduación universitaria». Rosalie asintió, salió de detrás del mostrador y empezó a mostrar las distintas flores, hablando de su significado y simbolismo. Su pelo castaño, recogido en un moño, estaba ligeramente despeinado por el trabajo de todo el día, y en sus mejillas se reflejaba un ligero rubor debido al constante movimiento por la tienda. ¿Qué tal un ramo de lirios blancos y rosas rosas? Los lirios simbolizan la pureza y los nuevos comienzos, mientras que las rosas simbolizan el amor y la admiración. Perfecto para un día tan importante, sugirió Rosalie. La anciana aceptó, y Rosalie se puso manos a la obra con entusiasmo. Sus ágiles dedos montaron el ramo con rapidez y destreza, añadiendo vegetación y decorándolo con delicadas cintas. Mientras Rosalie trabajaba, su mente, como de costumbre, daba vueltas pensando en el futuro. Soñaba con tener su propia floristería, pero por ahora le parecía inalcanzable. Su sueldo como dependienta era modesto, y la mayor parte del dinero Rosalie lo ahorraba para su sueño principal, un lujoso abrigo de piel. Todas las noches, cuando volvía a casa, a su pequeño piso de alquiler, Rosalie abría el armario y miraba la foto del abrigo de piel recortada de una revista de moda. Piel suave del color del chocolate negro, silueta elegante. Este abrigo era la encarnación de todo lo que Rosalie soñaba. «Algún día será mío», susurró acariciando el papel satinado. Rosalie creció en una familia pobre en la que había que ahorrar cada dólar. Sus padres le enseñaron el valor del dinero y del trabajo duro, pero también le enseñaron a soñar y a aspirar a lo mejor. «Aquí tiene su ramo, señora», le tendió Rosalie un precioso arreglo a la anciana. «Espero que le guste a su nieta». La mujer jadeó de alegría cuando vio el resultado. «Oh, querida, es maravilloso. Tienes un verdadero talento». Rosalie se sonrojó ante el elogio. «Muchas gracias. Me encanta mi trabajo». Cuando su cliente se marchó, Rosalie volvió a su interrumpida tarea de contar los recibos del día. Su mirada iba y venía hacia la pequeña hucha escondida bajo el mostrador. En ella se guardaban las propinas que Rosalie recibía de sus agradecidos clientes. Cada céntimo de esa hucha se destinaba al fondo para abrigos. Al final del día, Rosalie empezó a preparar la tienda para el cierre. Estaba rociando agua sobre las flores, tarareando para sí una melodía popular, cuando el timbre volvió a sonar. «Lo siento, ya hemos cerrado». Rosalie empezó, pero se detuvo en seco al ver entrar a un hombre. Alto, de pelo oscuro y amables ojos marrones, parecía ligeramente confuso y sin aliento. «Disculpe, ya sé que están cerrando, pero necesito un ramo de inmediato. Es cuestión de vida o muerte». Rosalie no pudo contener una sonrisa. «Un asunto de vida o muerte. Eso suena muy serio. ¿Qué ocurre?». El hombre se pasó la mano por el pelo, despeinándolo aún más. «Me olvidé del cumpleaños de mi madre. Si aparezco sin regalo, me enterrará vivo». Rosalie se rió. «Bueno, eso no puede ser. Pensemos en algo». Mientras Rosalie preparaba el ramo, el hombre se presentó. «Me llamo Dean McLaren». «Rosalie», respondió ella, extendiendo la mano para estrechársela. Sus dedos entraron en contacto y Rosalie sintió un ligero cosquilleo. Retiró rápidamente la mano, avergonzada. «¿Entonces sueles olvidar los cumpleaños?», preguntó, tratando de ocultar su vergüenza. Dean sonrió culpable. «No tan a menudo, pero ocurre. El trabajo me ocupa mucho tiempo, a veces olvido qué día es». «¿Y de qué trabajas?».
Soy arquitecto. Ahora estoy trabajando en un gran proyecto. A menudo me quedo hasta tarde. Rosalí asintió, sin dejar de trabajar en el ramo. Suena interesante. Debe de ser genial crear algo nuevo que perdure en el tiempo. Sí, es realmente fascinante. Dean observó con interés los hábiles movimientos de las manos de Rosalí. ¿Y desde cuándo trabajas con flores? Desde que era pequeña, respondió Rosalí. Mi abuela era florista y me enseñó todo lo que sabía. Para mí, las flores no son solo un trabajo, son una pasión. Dean sonrió. Se nota. Se te iluminan los ojos cuando hablas de flores. Rosalí sintió que el color volvía a sus mejillas. Terminó el ramo y se lo tendió a Dean. Toma, espero que le guste a tu madre. Dean cogió el ramo y silbó encantado. Es una obra maestra. Me has salvado la vida, Rosalí. Después de pagar, Dean se dirigió a la salida, pero se detuvo de repente. Sabes, estaba pensando, quizás me dejarías invitarte a un café, como agradecimiento por salvarme. Rosalí dudó un momento. No estaba acostumbrada a aceptar invitaciones de extraños, pero había algo en la sonrisa de Dean que sugería confianza. De acuerdo, respondió finalmente, pero solo después de que le entregues el ramo a tu madre. Dean se animó. Trato hecho. Me pasaré mañana y discutiremos los detalles. Cuando Dean se marchó, Rosalí cerró la tienda y se dirigió a casa. Durante todo el camino no dejó de sonreír. Algo le decía que aquel encuentro fortuito podría cambiarle la vida. En casa, como de costumbre, Rosalí abrió el armario y miró la foto del abrigo de piel. Pero hoy sus pensamientos no solo estaban ocupados con el sueño de la suave piel. Pensaba en los ojos marrones y la sonrisa amable de Dean McLaren. Mientras se dormía, Rosalí reflexionó sobre su vida, sobre el trabajo que amaba, pero que no le daba suficiente dinero para cumplir sus sueños, sobre el abrigo de piel que anhelaba, y sobre el inesperado encuentro que podría ser el comienzo de algo nuevo y maravilloso. La mañana recibió a Rosalí con un sol radiante y el canto de los pájaros junto a la ventana. Se levantó llena de energía y expectación. Hoy no solo era un nuevo día de trabajo, sino también un posible encuentro con Dean. Al llegar a la tienda, Rosalí se sumergió de lleno en su trabajo. Ayudaba a los clientes, hacía ramos, cuidaba las plantas, pero sus pensamientos volvían una y otra vez a su conocido de ayer. Al anochecer, cuando Rosalí empezaba a pensar que Dean no vendría, sonó el timbre de la puerta y él entró en la tienda con una amplia sonrisa. Rosalí, no sabes cómo me ayudaste ayer. Mamá estaba encantada con el ramo. Rosalí le devolvió la sonrisa. Me alegro de haber podido ayudar. ¿Qué tal la fiesta? Estupendas. Mamá incluso lloró cuando vio las flores. Dijo que era el ramo más bonito que había recibido nunca. Se pusieron a hablar y Rosalí ni siquiera se dio cuenta de cómo pasaba el tiempo. Cuando se fue el último cliente, Dean sugirió, ¿lista para el café prometido? Rosalí asintió, sintiendo que su corazón empezaba a latir un poco más deprisa. Las campanas de la iglesia de Santa María repicaron, anunciando la feliz ocasión. Rosalí estaba de pie frente al espejo de la pequeña habitación nupcial, alisando los pliegues de su sencillo pero elegante vestido de novia. Había pasado un año desde la noche en que Dean entró por primera vez en su floristería y ahora se preparaban para unir sus vidas para siempre. «Estás absolutamente fabulosa, cariño», dijo Elizabeth, la madre de Rosalí, mientras ajustaba el velo de su hija. Sus ojos brillaban con lágrimas de alegría. Rosalí respiró hondo, tratando de calmar su emoción. «Gracias, mamá. Estoy muy nerviosa». «No pasa nada, cariño. Yo también estuve nerviosa el día de mi boda. Pero cuando veas a Dean esperándote en el altar, todos los miedos desaparecerán». Rosalí asintió, recordando cómo se había desarrollado su relación con Dean. A aquel primer café siguieron cenas, paseos por el parque, visitas a museos y galerías.
Dean resultó ser no solo guapo, sino un hombre inteligente y cariñoso. Apoyó el sueño de Rosalie de tener su propia floristería e incluso empezó a ayudarla a escribir un plan de negocio. Sin embargo, había algo que Rosalie no le había contado a Dean, su sueño de tener un abrigo de piel. De algún modo, pensó que era demasiado frívolo y que podría decepcionarle. Así que siguió ahorrando dinero en secreto, con la esperanza de hacer realidad su sueño algún día. El sonido de la puerta al abrirse interrumpió las cavilaciones de Rosalie. Su padre, George, entró en la habitación. «Es la hora, princesa», le dijo con ternura en la voz. «¿Estás preparada?» Rosalie asintió, sintiendo que su corazón empezaba a latir más deprisa. Cogió a su padre del brazo y se dirigieron hacia el salón principal de la iglesia. Cuando las puertas se abrieron y Rosalie vio a Dean de pie ante el altar, toda su emoción se evaporó. Él la miraba con tanto amor y admiración que Rosalie sintió que el corazón se le llenaba de calor. La ceremonia transcurrió como un borrón. Rosalie apenas podía concentrarse en las palabras del sacerdote, tan absorta estaba en la felicidad del momento. Cuando intercambiaron los anillos y el cura los declaró marido y mujer, Rosalie sintió que su vida estaba por fin completa. Tras la ceremonia, los recién casados se dirigieron a una recepción en un hermoso hotel rural. Fue allí donde Rosalie conoció a Margot, la madre de Dean. Margot McLaren era una mujer alta y esbelta, con el pelo perfecto y un maquillaje impecable. Se acercó a los recién casados con una copa de champán en la mano. «Por fin he conocido a la chica que le robó el corazón a mi hijo», pronunció Margot, lanzando a Rosalie una mirada apreciativa. Rosalie se sintió ligeramente tensa, pero intentó sonreír de la forma más acogedora posible. «Estoy encantada de conocerla por fin, señora McLaren». «Oh, por favor, llámeme Margot», respondió la mujer, pero su sonrisa no le llegó a los ojos. «Dean me ha hablado mucho de usted. La floristería, ¿verdad? ¡Qué bonito!». Rosalie sintió que Dean se tensaba a su lado. «Mamá, Rosalie no solo trabaja en una floristería, es una florista con talento y piensa montar su propio negocio». Margot enarcó una ceja. «¿De verdad? Espero que te des cuenta de lo arriesgado que es eso, querida. Quizá deberías plantearte algo un poco más estable». Antes de que Rosalie pudiera responder, William, el padre de Dean, se acercó a ellos. Era todo lo contrario de su mujer, un hombre bonachón con alegres arrugas alrededor de los ojos. «Margot, querida, no aburras a los recién casados con tus consejos. Hoy es su día». Se volvió hacia Rosalie y sonrió cálidamente. «Bienvenida a la familia, Rosalie. Estamos muy contentos de que Dean haya encontrado una chica tan encantadora». Rosalie se sintió aliviada ante la amabilidad de William. «Muchas gracias, señor McLaren». «William, de nada. Ahora somos familia». Margot arrugó ligeramente la nariz, pero no dijo nada. En cambio, se volvió hacia Dean. «Hijo, ¿le has contado ya a Rosalie lo de la tradición familiar?» Dean parecía confuso. «Mamá, no creo que sea el momento adecuado». «Tonterías», le cortó Margot. «Rosalie ya forma parte de la familia. Tiene que saberlo». Se volvió hacia Rosalie. «En nuestra familia tenemos una tradición. Los recién casados pasan el primer mes después de la boda en la casa familiar. Esto ayuda a la nueva nuera a conocer mejor a la familia de su marido y a aprender a llevar la casa como es debido». Rosalie sintió que se le cortaba la respiración. Miró a Dean, que parecía culpable. «Iba a contártelo, Rose», dijo en voz baja, «pero pensé que podríamos saltarnos esta tradición». «¿Perdérnosla?», exclamó Margot indignada. «Imposible. Es una tradición que ha durado generaciones. No querrás decepcionar a la familia, ¿verdad, Rosalie?». Rosalie sintió todas las miradas clavadas en ella. Tragó saliva, intentando encontrar las palabras adecuadas. «Por supuesto que no. Me encantará conocer mejor a la familia de Dean». Margot sonrió triunfante. «Eso es estupendo. Mañana te mudas con nosotros».
El resto de la velada pasó como un borrón. Rosalie bailó, rió, aceptó las felicitaciones, pero había una creciente inquietud en su interior. Un mes viviendo con Margot le parecía un calvario para el que no estaba preparada. Cuando por fin se quedaron solos en la habitación del hotel, Dean rodeó a Rosalie con el brazo. «Lo siento, amor. Debería haberte hablado antes de esta tradición». Rosalie suspiró. «No pasa nada, Dean. Entiendo que las tradiciones familiares son importantes. Es solo que tu madre parece un poco avasalladora». Dean terminó por ella. «Sí, ella puede ser así. Pero no es mala persona, solo se preocupa por la familia. Dale una oportunidad, ¿vale?» Rosalie asintió, pero aún tenía dudas. Al día siguiente, los recién casados se mudaron a la enorme mansión de la familia McLaren. La casa era magnífica, un edificio de 3 plantas de estilo victoriano rodeado de un cuidado jardín. Pero Rosalie se sentía incómoda allí, como si estuviera en un museo donde temiera romper algo. Margot las recibió en el vestíbulo. «Bienvenidas a casa, queridas. Rosalie, te enseñaré dónde está todo. Tenemos mucho que aprender». Los días siguientes fueron como un campo de entrenamiento. Margot le enseñó a Rosalie cómo poner la mesa adecuadamente para las distintas ocasiones, cómo cuidar los muebles caros, qué platos preparar para las cenas familiares. Rosalie intentaba asimilar la información, pero a menudo se sentía torpe e inepta bajo la atenta mirada de su suegra. «No, no, querida», decía Margot cuando Rosalie doblaba mal las servilletas. «En nuestra familia lo hacemos así». «Oh, cariño, ese vestido es totalmente inapropiado para una cena familiar. Déjame que te preste algo más apropiado». Dean intentaba apoyar a Rosalie, pero se pasaba la mayor parte del día en su despacho trabajando en un nuevo proyecto arquitectónico. Rosalie se sentía cada vez más sola e insegura. Una noche, cuando Dean llegaba tarde al trabajo y William estaba de viaje de negocios, Margot invitó a Rosalie al salón para tener una charla de chicas. Sirvió a ambas una copa de vino y se acomodó en el sillón frente a su cuñada. «Rosalie, querida», empezó Margot tomando un sorbo de vino, «quería hablarte del futuro. Te das cuenta de que ahora que te has convertido en la esposa de Dean, tienes que ajustarte a un cierto nivel, ¿verdad?» Rosalie se puso tensa. «¿Qué quieres decir, Margot?» «Bueno, trabajar en una floristería está muy bien para una joven soltera. Pero la mujer del decano McLaren debería estar haciendo algo más prestigioso. Tal vez obras de caridad u organizar actos sociales». Rosalie sintió que la indignación crecía en su interior. «Pero me encanta mi trabajo, y tengo planes de abrir mi propia tienda». Margot negó con la cabeza. «Querida, tienes que darte cuenta de que ahora no solo te representas a ti misma, sino a toda nuestra familia. No podemos permitirnos... Bueno, ya sabes». Rosalie apretó los puños, intentando contener sus emociones. «No, Margot, no lo entiendo. ¿Qué es exactamente lo que no podemos permitirnos?» En ese momento se abrió la puerta principal y oyeron la voz de Dean. «Estoy en casa». La cara de Margot cambió al instante. Su sonrisa se volvió acogedora. «Estamos aquí, cariño. Solo estamos charlando». Dean entró en el salón y enseguida notó la tensión. «¿Va todo bien?» «Por supuesto, cariño», respondió Margot. «Estábamos hablando del futuro de Rosalie, ¿verdad, cariño?» Rosalie miró a Dean y luego a Margot. Sabía que debía decir algo, defender su posición. Pero el miedo a decepcionar a Dean, el miedo a un conflicto al principio de su vida matrimonial, la mantuvo en silencio. «Sí, está bien», respondió en voz baja. Habían pasado 2 meses desde la boda de Rosalie y Dean. La vida en el hogar de los McLaren era cada vez más tensa. Margot, que no cejaba en su empeño de controlar todos los aspectos de la vida de los recién casados, interfería constantemente en sus asuntos cotidianos.
Una mañana, mientras Rosalí preparaba el desayuno, Margot entró en la cocina con expresión contrariada. «Querida, ¿estás haciendo otra vez estos platos tan sencillos?», dijo arrugando la nariz. «Dean está acostumbrado a una cocina más refinada. Deja que te enseñe a hacer una auténtica tortilla francesa». Rosalí respiró hondo, intentando contener su irritación. «Gracias, Margot, pero a Dean le gusta mi cocina. Me lo ha dicho él mismo». Margot negó con la cabeza. «Cariño, es que no quiere disgustarte. Los hombres son así». Sin esperar la respuesta de Rosalí, Margot tomó el mando de la cocina, apartando a su cuñada. Rosalí la observó en silencio, sintiendo cómo la rabia y la impotencia se acumulaban en su interior. Cuando Dean bajó a desayunar, miró sorprendido la mesa puesta con platos de gourmet. «Vaya, parece impresionante», dijo. «Pero, mamá, ya sabes que prefiero los desayunos sencillos». Margot sonrió. «Cariño, tienes que comer bien. Estás creciendo». Rosalí puso los ojos en blanco. «Dean tiene 32 años, Margot. Ya ha crecido». El ambiente en la mesa se volvió tenso. Dean intentó aligerar el ambiente hablando de su nuevo proyecto en el trabajo, pero Rosalí apenas escuchaba, sumida en sus propios pensamientos. Después del desayuno, cuando Dean se fue a trabajar, Margot decidió tener una charla de padres con Rosalí. «Cariño», empezó, acomodándose en una silla del salón, «tenemos que hablar de tus finanzas». Rosalí se puso tensa. «¿Qué quieres decir, Margot?» «Bueno, me he dado cuenta de que sigues trabajando en esa pequeña floristería. ¿No crees que es hora de dejar ese trabajo y concentrarte en tu familia?» Rosalí sintió que la sangre se le subía a la cara. «Me encanta mi trabajo, Margot, y tengo planes de abrir mi propia tienda». Margot negó con la cabeza. «Cariño, eso es muy arriesgado. ¿Por qué ibas a hacerlo cuando Dean está ganando mucho dinero? Deberías pensar en crear un hogar confortable para tu marido, no en perseguir un sueño». «Mis sueños son importantes para mí», dijo Rosalí con firmeza. «Y Dean me apoya en eso». Margot suspiró. «Cariño, eres tan ingenua. Los hombres pueden decir una cosa y pensar otra. Créeme, Dean quiere una esposa que se ocupe de la casa, no que gaste dinero en una fantasía». Rosalí sintió que la ira hervía en su interior. «No son fantasías, Margot, y no voy a renunciar a mis objetivos solo porque a ti te parezcan inapropiados». Margot apretó los labios. «Bueno, veo que aún no estás preparada para atender a razones, pero recuerda, querida, que solo lo hago por tu bien». Después de esta conversación, Rosalí se sintió totalmente destrozada. Se encerró en su dormitorio y sacó su preciada hucha, donde guardaba dinero para una futura tienda y un abrigo de piel. Sí, ese abrigo de piel, un precioso abrigo de piel de diseño, era su sueño secreto. Tal vez fuera una tontería o una frivolidad, pero para Rosalí el abrigo de piel simbolizaba el éxito, la consecución de un objetivo. Se imaginaba un día entrando en su propia floristería, luciendo aquel lujoso abrigo y a todo el mundo admirándola. Rosalí contó el dinero, añadiendo su reciente sueldo. La suma crecía, pero aún estaba lejos de su meta. Suspiró y volvió a guardar la hucha en su escondite. Por la noche, cuando Dean regresó del trabajo, se dio cuenta de que su mujer estaba deprimida. «¿Qué te pasa, amor?», preguntó abrazando a Rosalí. Ella dudó, sin saber si contarle la conversación con su madre. «Solo un día duro», respondió finalmente. Dean frunció el ceño. «Rosalí, veo que algo va mal. Dímelo». Rosalí respiró hondo y le contó a Dean su conversación con Margot. El rostro de Dean se volvió cada vez más sombrío mientras escuchaba. «Hablaré con ella», dijo con firmeza. «No tiene derecho a inmiscuirse en nuestros asuntos y decirte cómo tienes que vivir tu vida». Rosalí se sintió aliviada por el apoyo de su marido, pero al mismo tiempo le preocupaba que pudiera provocar más conflictos en la familia. «Quizás deberíamos pensar en mudarnos», sugirió con cautela.
Dean dudó un momento. Tienes razón. Creo que es hora de que empecemos a vivir por nuestra cuenta. Buscaré opciones de piso. Rosalie abrazó a su marido, sintiendo que el peso de sus hombros se aflojaba un poco. Sin embargo, se dio cuenta de que esta decisión podría acarrearle más problemas con Margot. Al día siguiente, cuando Dean estaba en el trabajo y Rosalie se disponía a salir hacia la tienda, Margot la interceptó en el pasillo. Rosalie, querida, quería disculparme por la conversación de ayer, empezó con una sonrisa falsa. Es que estoy preocupada por ti. Rosalie le respondió con una sonrisa tensa. Gracias, Margot. Aprecio tu preocupación, pero Dean y yo somos capaces de tomar nuestras propias decisiones sobre nuestras vidas. Margot asintió, pero algo parecido a la irritación brilló en sus ojos. Claro que sí, querida. Por cierto, me he dado cuenta de que has estado ahorrando dinero. ¿Puedo preguntar para qué? Rosalie sintió que el corazón le latía más deprisa. Es para el futuro, respondió evasiva. ¿Para el futuro? Intervino Margot. Espero que no te gastes el dinero en tonterías como ropa cara o joyas. Rosalie se sonrojó, recordando su sueño de un abrigo de piel. No, Margot, eso es para el negocio. Ah, sí, tu tienda imaginaria, dijo Margot con un toque de desdén en la voz. Bueno, espero que te des cuenta de que es muy arriesgado. Sería mejor invertir ese dinero en algo más seguro. Rosalie sintió que la ira volvía a hervir en su interior. Gracias por el consejo, Margot, pero creo en mi sueño. Con esas palabras, salió de casa, sintiendo que la tensión entre ella y su suegra alcanzaba un nuevo punto de ebullición. Durante todo el día en el trabajo, Rosalie no pudo dejar de pensar en la situación. Quería a Dean, pero vivir bajo el mismo techo que Margot se estaba volviendo insoportable. Tenía que encontrar la manera de defender sus sueños y mantener su identidad sin destruir la relación familiar. Aquella noche, cuando Dean y ella se quedaron solos, Rosalie decidió abrirse completamente a él. Dean, empezó, frotándose nerviosamente el borde de la blusa. Hay algo que tengo que confesarte. ¿De qué se trata, amor? Preguntó Dean preocupado. ¿Recuerdas cuando te dije que estaba ahorrando dinero para la tienda? Eso es verdad, pero no toda la verdad. Rosalie respiró hondo. También estoy ahorrando dinero para un abrigo de piel. Sé que parece una tontería, pero para mí es un símbolo de alcanzar una meta, de cumplir un sueño. Dean guardó silencio unos segundos y Rosalie temió que se enfadara, pero entonces sonrió y la abrazó. Rosalie, no es ninguna estupidez. Todo el mundo tiene derecho a soñar, y estoy orgulloso de ti por perseguir tus metas con tanto ahínco. Rosalie sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas de alivio y de amor por su marido. Gracias, Dean. No sabes cuánto significa tu apoyo para mí. Lo superaremos juntos, dijo Dean con confianza. ¿Y sabes qué? Empecemos a buscar piso mañana. Es hora de que empecemos a vivir nuestras propias vidas. Margot no podía quitarse de la cabeza la conversación que había escuchado por casualidad entre Rosalie y Dean. Los recién casados hablaban de sus planes de futuro y Rosalie había mencionado sus ahorros. Esta información no dejaba dormir a Margot. Daba vueltas en la cama por la noche, imaginándose a su hijo favorito abandonando la casa de sus padres, marchándose con esa florista advenediza. No, no puedo permitir que eso ocurra, susurró Margot en la oscuridad del dormitorio mientras su marido William dormía plácidamente a su lado. A la mañana siguiente, cuando Dean se había marchado a trabajar y Rosalie había ido a su floristería, Margot decidió investigar un poco. Esperó a que William se hubiera ido a sus quehaceres y se coló sigilosamente en la habitación de los recién casados. El corazón de Margot latía con fuerza cuando empezó a examinar metódicamente cada rincón. Abrió cajones, miró debajo de la cama, tanteó los bolsillos de la ropa colgada en el armario. ¿Dónde podría estar escondiéndolas?, murmuró Margot para sus adentros. Finalmente, en el fondo del armario,
Detrás de una pila de jerseys bien doblados, encontró una cajita. A Margot le temblaron las manos al cogerla. Con la respiración contenida, Margot abrió la caja y jadeó. Dentro había una cantidad impresionante de dinero, claramente el resultado de meses de ahorro. Los dedos de Margot contaron rápidamente los billetes. «Dios mío, aquí hay una fortuna», susurró. Junto al dinero, vio un recorte de revista de un lujoso abrigo de piel. Margot reconoció a la modelo. Era una pieza exclusiva de la última colección de un famoso diseñador. «Así que está ahorrando para eso», murmuró Margot mirando la fotografía. «¡Qué despilfarro! Y eso que viven en nuestra casa y comen nuestra comida». La indignación de Margot crecía por momentos. Sentía que el dinero podría haberse destinado a algo más útil para la familia. Un coche nuevo para Dean, por ejemplo, o reformas en la casa. Además, la idea de que Rosalie y Dean planeasen mudarse utilizando esos ahorros la aterrorizaba. Un plan empezó a formarse en la mente de Margot. Al principio lo descartó, pero cuanto más lo pensaba, más atractivo le parecía. «Les ahorraré un estúpido despilfarro de dinero», pensó, tratando de ahogar la voz de la conciencia. Margot pasó los días siguientes estudiando detenidamente su plan. Sabía que coger el dinero sin más sería demasiado arriesgado. Rosalie sospecharía que algo iba mal. Tenía que ser más astuta. Margot empezó a vigilar de cerca la rutina diaria de Rosalie y Dean, anotando cuándo salían y cuándo entraban. Incluso llevaba un pequeño cuaderno para anotar sus observaciones. Finalmente, Margot decidió que había llegado el momento de pasar a la acción. Eligió un día en el que Dean estaba en una reunión importante en la oficina y Rosalie llegaba tarde a la floristería por un pedido importante. Asegurándose de que no había nadie en la casa, Margot se coló en la habitación de los recién casados. El corazón le latía tan fuerte que parecía a punto de salírsele del pecho. Sacó la caja y la abrió. Las manos de Margot temblaron ligeramente al contar el dinero. La cantidad era impresionante, mucho más de lo que recordaba de la última vez. Por lo visto, Rosalie seguía ahorrando, pensó Margot. «Es por su propio bien», se repitió mientras guardaba los billetes en su bolso. «No dejaré que se equivoquen». A continuación, Margot colocó con cuidado la caja vacía en su sitio y miró a su alrededor, asegurándose de no haber dejado rastro alguno de su presencia. Incluso limpió el tirador del armario para no dejar huellas. Al salir de la habitación, Margot respiró hondo. La primera parte del plan estaba hecha. Ahora había que actuar con rapidez. Sin perder tiempo, Margot se dirigió al centro comercial. Se dirigió decidida hacia la boutique que vendía el mismo abrigo de piel del recorte de la revista. Al pasar por delante de otras tiendas, sintió que el dinero de su bolso le quemaba la mano. Margot sabía que estaba cometiendo un error, pero no podía detenerse. En una tienda, Margot pidió ver un abrigo de piel. La vendedora, al ver a la señora tan cara, sonrió y se apresuró a cumplir su petición. Margot se probó el abrigo, admirando su reflejo en el gran espejo. La suave piel acariciaba su piel y la silueta realzaba perfectamente su figura. «Perfecto», susurró acariciando el cuello. Al pagar con el dinero de Rosalie, Margot sintió un remordimiento de conciencia, pero rápidamente reprimió el sentimiento, convenciéndose de que lo hacía por el bien de la familia. «Al fin y al cabo, yo me lo merezco más que ella», pensó Margot. «Envuélvalo, por favor», le dijo a la dependienta, tratando de parecer segura de sí misma. «Y me lo puede dar sin cheque». La vendedora enarcó una ceja, sorprendida, pero guardó silencio. Metió cuidadosamente el abrigo de piel en una caja de marca y se lo entregó a Margot. Al salir de la tienda, Margot sintió una extraña mezcla de euforia y miedo. Se apresuró a llegar a casa, apretando con fuerza la caja con el abrigo de piel. Cuando regresó, subió a su habitación y cerró la puerta. Sacó el abrigo de la caja y se lo probó una vez más, admirando su reflejo en el espejo del armario. «Te lo mereces, Margot»,
le dijo a su reflejo. Has cuidado de tu familia durante muchos años. Tienes derecho a esta pequeña alegría. A continuación, Margot colgó cuidadosamente el abrigo en el rincón más alejado del armario, ocultándolo tras el resto de la ropa. Ahora tenía que pensar en una forma de explicar su aparición cuando llegara el momento. Por la noche, cuando Rosalie y Dean regresaron a casa, Margot actuó como de costumbre, tratando de no delatar su emoción. Preparó la cena y preguntó a los jóvenes por su día como si nada hubiera pasado. Pero en el interior de Margot todo bullía. Sabía que Rosalie no tardaría en descubrir que faltaba el dinero y tenía que estar preparada para ese momento. Margot ya estaba pensando en posibles excusas y explicaciones. Aquella noche, Margot no podía dormir. Se revolvía de un lado a otro pensando en lo que había hecho. ¿Qué diría Rosalie cuando descubriera que había desaparecido? ¿Cómo reaccionaría Dean? ¿Se creerían la historia que ella se inventaría? Pero, sobre todo, Margot pensó en el abrigo de piel escondido en el armario. Aquel abrigo era el símbolo de su victoria y al mismo tiempo su mayor vergüenza. Imaginó cómo lo llevaría, qué aspecto tendría en los actos sociales. Y al mismo tiempo, se daba cuenta de que cada vez que se lo pusiera, recordaría lo que había hecho. Es por su propio bien, susurró Margot en la oscuridad de nuevo, intentando convencerse de lo correcto de sus actos. Les he salvado de cometer un error, volverán a agradecérmelo. Pero en el fondo, Margot sabía que se había pasado de la raya. No solo había robado dinero, había robado el sueño de Rosalie, sus esperanzas para el futuro. Y eso era algo que no podía arreglarse con una simple disculpa. Con estos pesados pensamientos, Margot cayó finalmente en un sueño intranquilo, y en el armario, oculto a la vista, colgaba el abrigo de piel, testigo mudo de su crimen. La mañana estaba nublada, como presagiando un día difícil. Rosalie se despertó antes de lo habitual, extrañamente inquieta. Se levantó en silencio, tratando de no despertar a Dean, y fue al baño. Después de lavarse la cara, Rosalie volvió al dormitorio y se dirigió al armario. Quería contar sus ahorros, una costumbre que la calmaba en momentos de ansiedad. Apartando una pila de jerseys, Rosalie sacó una caja que le resultaba familiar. El corazón de Rosalie se hundió cuando abrió la tapa. La caja estaba vacía. Ni una sola nota, ni siquiera un recorte con la foto de un abrigo de piel. Rosalie revolvió frenéticamente el contenido, con la esperanza de que el dinero se hubiera deslizado de algún modo detrás del forro. Pero no, todo había desaparecido. «¡Dean!», exclamó Rosalie, incapaz de contener sus emociones. «¡Dean, despierta!». Dean se sentó bruscamente en la cama, aún sin despertarse del todo. «¿Qué? ¿Qué ha pasado?». «El dinero ha desaparecido», dijo Rosalie con voz temblorosa. «Todos mis ahorros han desaparecido». Dean se despertó al instante y se acercó a su mujer. Le quitó la caja de las manos y la examinó también, como si no pudiera creer las palabras de Rosalie. «¿Cómo ha podido pasar esto?», murmuró. «¿Estás segura de que no las has trasladado a otro sitio?». Rosalie negó con la cabeza. «No, siempre las he tenido aquí. Y anoche seguían allí, lo comprobé». Las horas siguientes pasaron como un borrón. Rosalie y Dean buscaron por toda la habitación, con la esperanza de que el dinero se hubiera perdido en alguna parte. Buscaron en todos los cajones, en todos los bolsillos, incluso debajo del colchón, pero todo fue en vano. «¿Tal vez nos han robado?», Dean sugirió. «Merece la pena llamar a la policía». Rosalie asintió, sintiendo que se le llenaba la garganta de lágrimas. Todos sus sueños, todos sus planes para el futuro, todo parecía tan lejano e inalcanzable ahora. Cuando llegó la policía, Rosalie y Dean explicaron detalladamente la desaparición. El agente tomó nota de sus declaraciones, examinó la habitación, pero no encontró signos de que hubieran forzado la entrada. «¿Están seguros de que nadie más que ustedes sabía lo del dinero?»,
preguntó el agente. Rosalie y Dean se miraron. Bueno, mis padres viven con nosotros, dijo Dean inseguro. Pero ellos nunca... El agente asintió. Comprobaremos todas las posibilidades, pero sin pruebas claras va a ser difícil demostrar nada. Cuando la policía se marchó, Rosalie se sentó en la cama, sintiéndose completamente desolada. Dean la rodeó con el brazo, tratando de consolarla. «Superaremos esto, amor», le susurró. «Volveremos a ahorrar ese dinero». Rosalie asintió, pero en el fondo de su mente sentía que algo no estaba bien. Alguien en esta casa sabía lo del dinero y se lo había llevado. ¿Pero quién? Durante los días siguientes, Rosalie observó atentamente a todos los habitantes de la casa. Notó que Margot se mostraba más amistosa que de costumbre. A menudo preguntaba cómo estaba Rosalie, si necesitaba algo. Parecía extraño, dada su tensa relación anterior. Una noche, cuando Dean llegó tarde al trabajo y William había salido con unos amigos, Rosalie decidió investigar por su cuenta. Esperó a que Margot se hubiera ido a su habitación y subió sigilosamente al primer piso. El corazón de Rosalie latía con fuerza mientras abría con cautela la puerta del dormitorio de Margot. Sabía que estaba haciendo lo incorrecto al invadir el espacio de otra persona, pero la sensación de que Margot ocultaba algo era demasiado fuerte. Rosalie echó un rápido vistazo a la habitación, con cuidado de no tocar nada. Los cajones de la cómoda, la mesilla de noche junto a la cama, nada sospechoso. Finalmente, se acercó a un gran armario. Abriendo la puerta, Rosalie empezó a mirar con cuidado entre la ropa. De repente, sintió algo suave y borroso en la mano. Rosalie se quedó inmóvil. Lentamente, como si temiera lo que pudiera ver, apartó los vestidos colgados. Allí, en el fondo del armario, colgaba el abrigo de piel con el que Rosalie había soñado tanto tiempo. Una réplica exacta del de la foto de la revista. Rosalie sintió que el suelo resbalaba bajo sus pies. Se agarró a la puerta del armario para no caerse. Miles de pensamientos pasaron por su cabeza. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿De verdad era Margot capaz de algo así? En ese momento, Rosalie oyó pasos en las escaleras. Cerró rápidamente el armario, salió de la habitación y llegó a su dormitorio justo antes de que Margot subiera al primer piso. Cerró la puerta tras de sí y se apoyó en ella, respirando con dificultad. Ahora sabía la verdad, pero ¿qué hacer? ¿Cómo decirle a Dean que su propia madre les había robado el dinero? Los días siguientes fueron como una pesadilla. Rosalie intentaba actuar con normalidad, pero cada vez que miraba a Margot, sentía que todo su interior hervía de ira y resentimiento. Dean notó el cambio en el comportamiento de su esposa. «Rose, ¿estás bien?», preguntó. «Últimamente estás algo tensa». Rosalie intentó sonreír y decir que todo iba bien, pero cada vez le resultaba más difícil ocultar la verdad. Finalmente, decidió que no podía seguir callada. Armándose de valor, llamó a la puerta de la habitación de su suegra. «Adelante», sonó la voz de Margot. Rosalie entró y vio a Margot probándose un lujoso abrigo de piel frente al espejo. «Oh, Rosalie, querida», sonrió Margot. «Mira qué bonito es. No he podido resistirme». «Margot», empezó Rosalie en voz baja, «¿de dónde has sacado el dinero para un artículo tan caro?». Margot se echó a reír. «Oh, cariño, el dinero de tu marido es nuestro dinero. Al fin y al cabo, soy su madre». Rosalie sintió que algo le hervía por dentro. «Pero era mi dinero personal», dijo, intentando mantener la calma. «Los ahorré yo». La sonrisa de Margot desapareció al instante. «¿Qué?», interrumpió, sin esperarse este giro de los acontecimientos. «El dinero que desapareció de mi joyero», continuó Rosalie. «Eran mis ahorros. Lo estaba ahorrando para mi negocio y para un abrigo de piel como ese». Margot palideció. Abrió la boca, intentando decir algo, pero no pudo emitir sonido alguno.
Ia no lo sabía, dijo finalmente. Pensé, estaba segura de que era el dinero de Dean. Rosalie negó con la cabeza. No, Margot, no lo era. Era mi dinero. Dinero que gané con mi propio trabajo. Margot se quitó el abrigo de piel y lo dejó sobre la cama como si de pronto se hubiera vuelto insoportablemente pesado. Dios mío, susurró. ¿Qué he hecho? Me has robado mis ahorros, dijo Rosalie con firmeza. Invadiste nuestra habitación, cogiste el dinero de otra persona y te lo gastaste en ti. Margot se hundió en el borde de la cama, con los hombros caídos. Lo siento, empezó, y le tembló la voz. No pretendía, no pensaba, Dios, Rosalie, soy tan culpable. Rosalie se quedó mirando a su suegra, sin saber qué sentir. Ira, resentimiento, decepción. Todas estas emociones luchaban en su interior. Lo devolveré todo, dijo Margot rápidamente. Venderé el abrigo, pediré un préstamo, haré lo que sea, pero te devolveré hasta el último céntimo. Por favor, no se lo digas a Dean. ¿Que no se lo diga a Dean? Rosalie intervino. ¿De verdad crees que puedo ocultarlo? En ese momento oyeron abrirse la puerta principal. Dean había vuelto del trabajo. ¿Rosalie? ¿Mamá? ¿Estás en casa? Sonó su voz desde el piso de abajo. Margot miró asustada a Rosalie. Por favor, susurró, dame la oportunidad de arreglar las cosas. Rosalie respiró hondo. Sabía que tenía que tomar una decisión difícil. Decirle la verdad a Dean y posiblemente arruinar su relación con su madre, o darle a Margot la oportunidad de enmendar su error. «Estamos aquí, cariño», Rosalie le gritó a Dean. Luego se volvió hacia Margot. «Tienes una semana. Devuelve el dinero y discúlpate con Dean. Si no, se lo diré yo misma». Margot asintió con los ojos llenos de lágrimas y gratitud. «Gracias, Rosalie. Te lo compensaré, te lo prometo». Cuando Dean subió, captó una extraña visión. Su madre estaba sentada en la cama, claramente alterada, y Rosalie estaba a su lado con una expresión tensa en el rostro. «¿Va todo bien?», preguntó ansioso. Rosalie y Margot intercambiaron miradas. «Sí, querida», respondió Rosalie. «Solo un pequeño malentendido, ya lo hemos solucionado». Dean asintió, aunque era obvio que no lo creía del todo. Rosalie sabía que les esperaba una semana difícil y esperaba que Margot cumpliera su promesa. La semana pasó volando como un solo día. Rosalie observaba a Margot con ansiedad, esperando ver alguna señal de que su suegra iba a cumplir su promesa. Pero Margot parecía ignorar por completo lo ocurrido. Siguió vistiendo su nuevo abrigo de piel y actuando como si nada hubiera pasado. Al séptimo día, Rosalie no pudo soportarlo más. Esperó a que Dean se fuera a trabajar y llamó a la puerta de la habitación de Margot. «Adelante», sonó la voz de su suegra. Rosalie entró y vio a Margot sentada frente al espejo maquillándose. «Margot», empezó Rosalie, intentando hablar con calma. «Ha pasado una semana. Prometiste devolver el dinero». Margot se quedó inmóvil un instante y luego se volvió lentamente hacia su cuñada. Su rostro era impenetrable, pero algo parecido a la culpabilidad brilló en sus ojos. «Rosalie, yo...» empezó, pero luego vaciló y se volvió hacia el espejo. Rosalie sintió que la ira hervía en su interior. «Margot, diste tu palabra. Prometiste arreglar las cosas». Margot siguió callada, fingiendo estar completamente absorta en su maquillaje. «¿Te das cuenta de que estoy obligada a contárselo todo a Dean?», preguntó Rosalie, sintiendo que le temblaba la voz. Margot se volvió por fin hacia ella. En sus ojos se leía una mezcla de miedo y terquedad. «Haz lo que creas correcto», dijo en voz baja. Rosalie respiró hondo, tratando de calmarse. «De acuerdo, te di la oportunidad de hacer las cosas bien, pero no la aprovechaste. Ahora no tengo elección, tengo que decirle la verdad a Dean». Sin esperar respuesta, Rosalie salió de la habitación, dejando a Margot sola con sus pensamientos y su sentimiento de culpa.
Durante todo el día, Rosalie estuvo en vilo esperando el regreso de su marido. Cuando por fin Dean regresó del trabajo, se encontró con él en el pasillo. «Dean, tenemos que hablar», dijo Rosalie, cogiendo la mano de su marido. Dean frunció el ceño al ver la expresión seria de su mujer. «¿Qué pasa, cariño?». Rosalie lo condujo al dormitorio y cerró la puerta. Respirando hondo, empezó a contarle toda la historia. El dinero desaparecido, el abrigo de piel de Margot, la conversación con ella y la promesa rota. A medida que Rosalie hablaba, el rostro de Dean se volvía cada vez más sombrío. Cuando terminó, permaneció en silencio durante largo rato, intentando comprender lo que había oído. «¿Estás segura?», preguntó finalmente con la voz ronca. Rosalie asintió. «Sí, Dean, vi el abrigo de piel. Margot lo confesó ella misma, pero luego se negó a arreglarlo». Dean se cubrió la cara con las manos. «Dios mío», murmuró, «no puedo creer que mi propia madre hiciera algo así». En ese momento sonó un golpe en la puerta. Sin esperar respuesta, Margot entró en la habitación. «Lo he oído todo», dijo, con voz temblorosa. «Dean, deja que te explique». Dean levantó la vista. La decepción y la ira se leían en sus ojos. «¿Explicar qué, mamá? ¿Cómo robaste el dinero de mi mujer?». Margot juntó las manos. No sabía que era su dinero. Estaba segura de que eran sus ahorros. «¿Y se supone que eso lo justifica todo?», exclamó Dean. «Aunque fuera mi dinero, no tenías derecho a cogerlo». «Pero soy tu madre», objetó Margot. «Tengo derecho a...». «No, mamá», la interrumpió Dean. «No tienes derecho a mi dinero ni al de Rosalie. Somos adultos, manejamos nuestras propias finanzas». Margot se hundió en el borde de la cama, con lágrimas corriéndole por la cara. «Solo quería que te quedaras aquí con nosotros. Tenía miedo de perderte, hijo». Dean negó con la cabeza. «¿Y decidiste que robar era una buena manera de mantenernos?». «Mamá, te has pasado de la raya». «Devolveré el dinero», dijo Margot rápidamente. «Venderé el abrigo de piel, pediré un préstamo, haré lo que sea». «No se trata solo del dinero», dijo Rosalie en voz baja. «Has traicionado nuestra confianza, Margot. Has invadido nuestra intimidad. Nos has robado lo que hemos estado ahorrando para nuestro futuro». Margot rompió a llorar con más fuerza aún. «Perdóname», repitió entre lágrimas. «No sé qué me pasó. Tenía tanto miedo de quedarme sola». Dean respiró hondo. «Mamá, no te habríamos dejado sola. Solo queríamos empezar una vida independiente. Es normal en una familia joven». «Lo sé», sollozó Margot. «Estaba siendo egoísta. No pensé en tus sentimientos, en tus planes». Rosalie y Dean me miraron. Se dieron cuenta de que esta confesión lo cambiaba todo. Ahora tenían que decidir cómo seguir adelante con sus vidas. «¿Y ahora qué?», preguntó Rosalie, mirando a su marido. Dean pensó un momento. «En primer lugar, mamá, tienes que devolver todo el dinero, hasta el último céntimo». Margot asintió. «Por supuesto, lo devolveré todo». «Y también tienes que vender el abrigo de piel», añadió Dean. «Eso está fuera de discusión». «De acuerdo», convino Margot en voz baja. «Y en segundo lugar», continuó Dean, «tenemos que reevaluar seriamente nuestra relación. Mamá, has roto nuestra confianza. No será fácil recuperarla». Margot asintió, con las lágrimas aún cayendo por sus mejillas. «Lo comprendo. Haré lo que haga falta para enmendar mi error». «Llevará tiempo», dijo Rosalie, «y llevará mucho trabajo. Por tu parte, Margot». «Estoy preparada», respondió Margot. «No quiero perderos a los dos». Dean cogió la mano de Rosalie. «Rosalie y yo hablaremos de esto y decidiremos cómo debemos proceder. Mientras tanto, mamá, creo que será mejor que vuelvas a tu habitación». Margot se levantó lentamente y se dirigió a la puerta. En el umbral se dio la vuelta. «Lo siento mucho», dijo. «Espero que algún día puedas perdonarme». Cuando la puerta se cerró tras Margot,
Rosalie y Dean se quedaron sentados en silencio. Ambos se sentían emocionalmente agotados después de esta conversación. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó finalmente Rosalie. Dean negó con la cabeza. No lo sé, pero una cosa que sí sé es que tenemos que irnos de aquí lo antes posible. Rosalie asintió. Estoy de acuerdo. No podemos quedarnos aquí después de todo lo que ha pasado. Nos buscaré un piso, dijo Dean. Mientras tanto, hagamos las maletas y pasemos la noche en un hotel. No quiero quedarme aquí ni una noche más. Rosalie se sintió aliviada ante aquellas palabras. Sabía que tenían muchos retos por delante, pero lo importante ahora era que Dean la apoyaba y estaba a su lado. Mientras hacían las maletas, Rosalie no pudo evitar pensar en el futuro. ¿Cómo afectaría este suceso a su relación con la familia de Dean? ¿Sería realmente capaz Margot de cambiar y ganarse su perdón? ¿Y cómo recuperarían sus ahorros? Pero mirando a Dean, que guardaba resueltamente sus pertenencias en la maleta, Rosalie se sintió segura. Pasara lo que pasara, lo superarían juntos. Cuando salieron de casa con las maletas, Margot se quedó junto a la ventana, observándoles con lágrimas en los ojos. Rosalie la miró por un momento, y había tanto dolor y pesar en aquella mirada que Rosalie casi sintió lástima por ella. Casi. Pasaron unos días después de la tumultuosa explicación con Margot. Rosalie y Dean se habían mudado a un pequeño piso de alquiler, decidiendo que necesitaban tiempo y espacio para procesar lo sucedido. El ambiente en la familia era tenso, como si una nube de tormenta se cerniera sobre todos. Dean estaba deprimido y confuso. No podía creer que su madre fuera capaz de semejante acto. Todas las noches volvía del trabajo silencioso y melancólico, sentado en el sofá durante horas, con la mirada fija en un punto. Rosalie intentaba apoyarle, pero sentía que no podía atravesar el muro de dolor y frustración que Dean había construido a su alrededor. Margot, al darse cuenta de la gravedad de la situación, empezó a buscar frenéticamente la manera de recuperar el dinero robado. Lo primero que hizo fue ir a la boutique donde había comprado el abrigo de piel, con la esperanza de devolverlo y recuperar su dinero. «Lo siento, señora, pero no podemos aceptar devoluciones sin recibo», le dijo la vendedora con amabilidad pero con firmeza. Margot sintió que se le caía el suelo bajo los pies. «Pero si lo compré aquí hace solo unas semanas, ¿no puede hacer una excepción?». La dependienta negó con la cabeza. «Desgraciadamente, va en contra de nuestras normas. Sin recibo, no podemos validar la compra». Al salir de la tienda, Margot no se dio por vencida. Empezó a llamar a tiendas de comisión, intentando vender el abrigo de piel al menos por algo de dinero. Pero en todas partes la rechazaban. Sin documentos que confirmaran la autenticidad, nadie quería hacerse con un artículo de diseño tan caro. Desesperada, Margot llegó a poner un anuncio del abrigo en Internet, pero los posibles compradores le ofrecían un precio ridículamente bajo o le exigían documentos. Un comprador llegó a sugerir que el abrigo podía ser robado, lo que hizo que Margot entrara en pánico y borrara el anuncio. Cuando se dio cuenta de que el abrigo no se vendería, Margot se aterrorizó. Se dio cuenta de que tenía que devolver el dinero a Rosalie y Dean o se arriesgaba a perder a su hijo para siempre. No podía dormir por las noches, pensando constantemente en cómo arreglar la situación. Desesperada, Margot empezó a vender sus joyas. Cada joya era portadora de un recuerdo. El anillo que le había regalado su marido en su 20º aniversario de boda, los pendientes de su abuela, el collar que había comprado para celebrar el nacimiento de Dean. Ahora todo aquello se vendía por casi nada. Había ido a todas las casas de empeño de la ciudad, tratando de conseguir todo lo que pudiera. Margot había vaciado todas sus cuentas bancarias, incluso sus ahorros para la jubilación. Pero seguía sin ser suficiente. Finalmente, decidió pedir un préstamo, dándose cuenta de que tendría que devolverlo durante años. Todos los días Margot llamaba a Dean,
pero él no contestaba a sus llamadas. Dejaba mensajes en el contestador, llenos de lágrimas y disculpas, pero no contestaba. Este silencio era peor para ella que cualquier castigo. Mientras tanto, Rosalie intentaba lidiar con sus propias emociones. Se sentía traicionada, engañada. Cada vez que pasaba por delante de un escaparate con bonitos abrigos de piel, sentía una punzada de dolor al recordar su sueño robado. En el trabajo, Rosalie intentaba concentrarse en las flores, pero ni siquiera su trabajo favorito le proporcionaba la misma alegría. Sus compañeros se dieron cuenta de que estaba deprimida, pero Rosalie no se atrevía a decirles la verdad. ¿Cómo explicar que tu suegra te robó los ahorros? Una noche, mientras Dean volvía a sentarse en silencio frente al televisor, Rosalie no pudo soportarlo. «Dean, no podemos seguir así», dijo sentándose junto a su marido. «Tenemos que decidir qué hacer a continuación». Dean se volvió hacia ella, la fatiga se leía en sus ojos. «Lo sé, Rose, es que no sé cómo afrontar todo esto. ¿Cómo perdonar a mi propia madre por algo así?» Rosalie le cogió la mano. «Tal vez no necesitemos perdonar de inmediato. Tal vez debamos darle la oportunidad de hacer las cosas bien». Dean guardó silencio durante largo rato, meditando las palabras de su esposa. Finalmente, asintió. «Tienes razón, al menos deberíamos escucharla». Al día siguiente, Dean respondió por fin a la llamada de su madre. La conversación fue breve y tensa, pero Margot ya estaba contenta de que su hijo no le hubiera colgado. «Hijo, he recogido todo el dinero. ¿Puedo ir a devolvértelo?», preguntó con voz temblorosa. Dean guardó silencio durante un largo momento y luego suspiró pesadamente. «De acuerdo, mamá. Vuelve mañana por la noche». Durante todo el día siguiente, Margot pasó como una perdiz. Contó el dinero una y otra vez, temiendo que faltara algo. Finalmente, por la noche, llegó al piso de Dean y Rosalie. Margot parecía demacrada y envejecida. En las manos llevaba un sobre grande. Cuando Dean abrió la puerta, ella se quedó inmóvil un momento, indecisa. «Hola, hijo», dijo en voz baja. «Rosalie». Dean retrocedió en silencio, dejando entrar a su madre en el piso. Rosalie se hizo a un lado, cruzando los brazos sobre el pecho. Margot le tendió un sobre a Dean. «Aquí está toda la cantidad, hasta el último céntimo», dijo. «Sé que no es suficiente para redimirme, pero espero que al menos sea algún paso hacia la reconciliación». Dean cogió el sobre y contó el dinero con Rosalie. La suma era efectivamente completa. Rosalie respiró hondo. «Margot, agradezco tus esfuerzos. Y sí, desde el punto de vista financiero, el conflicto puede considerarse agotado». Margot miró esperanzada a su cuñada, pero Rosalie aún no había terminado. «Pero no se trata solo del dinero», continuó. «No solo me robaste los ahorros de toda una vida, me robaste mi sueño. Si hubieras comprado un anillo caro o un bolso, no habría sido tan vergonzoso, pero compraste exactamente lo que he estado soñando durante años, y eso duele de verdad». Margot bajó la cabeza. Las lágrimas corrían por sus mejillas. No sabía, no pensaba. «Ese es el problema», dijo Dean suavemente. «No pensaste en nuestros sentimientos, en nuestros planes». Rosalie cogió la mano de Dean. «No estamos diciendo que no podamos perdonarte nunca, Margot, pero llevará tiempo, y tenemos que establecer límites claros». Margot asintió, secándose las lágrimas. «Lo comprendo. Haré lo que haga falta». Pasaron la hora siguiente discutiendo los términos de su futura comunicación. Margot aceptó respetar el espacio personal de Dean y Rosalie, mantenerse al margen de sus asuntos económicos y empezar a acudir a un psicólogo para solucionar sus problemas. Cuando Margot se marchó, Rosalie se sintió extrañamente desolada. Sabía que había hecho lo correcto al darle a Margot la oportunidad de arreglar las cosas, pero el dolor de la traición seguía siendo demasiado fuerte.
¿Estás bien?, preguntó Dean, abrazando a su mujer. Rosalie negó con la cabeza. La verdad es que no, pero espero estarlo algún día. Aquella noche, tumbada en la cama, Rosalie pensó en el futuro. Seguía soñando con su tienda, con su abrigo de piel. Pero ahora esos sueños estaban teñidos por la amarga experiencia de la traición. Sabía que el camino para recuperar la confianza sería largo y difícil, pero estaba dispuesta a recorrerlo con Dean. Pasaron varias semanas desde la devolución del dinero de Margot. Rosalie y Dean volvían poco a poco a la normalidad, aunque la tensión en su relación con Margot seguía siendo palpable. Una tarde, cuando Rosalie regresó del trabajo, Dean la saludó con una misteriosa sonrisa. «Tengo una sorpresa para ti», dijo tendiéndole un sobre. Rosalie lo abrió y se quedó boquiabierta. Dentro había una importante suma de dinero. «Dean, ¿qué es esto?», preguntó, incapaz de creer lo que veían sus ojos. «Es para tu sueño», respondió Dean. «Me encargué de un proyecto extra en el trabajo y reservé una bonificación. Ahora tienes suficiente para montar tu propio negocio». Rosalie se echó al cuello de su marido, sintiendo que se le llenaban los ojos de lágrimas de alegría. «Gracias, mi amor. No sabes cuánto significa esto para mí». Al día siguiente, Rosalie empezó a buscar un local adecuado para su floristería. Recorrió muchos lugares antes de encontrar el perfecto. Un espacio pequeño pero acogedor en una calle muy transitada, con grandes ventanas perfectas para un escaparate. El proceso de alquiler fue más complicado de lo que esperaba. Hubo mucho papeleo y negociaciones con el casero, pero al final todos los trámites se resolvieron. Cuando Rosalie firmó el contrato, sintió que su sueño por fin tomaba forma. Las semanas siguientes pasaron volando. Rosalie se dedicó de lleno a preparar la apertura de la tienda. Hizo un plan de negocio, encargó equipos, seleccionó proveedores de flores. Cada noche volvía a casa cansada pero feliz, con los ojos encendidos contándole a Dean sus éxitos y sus planes. «¿Sabes? Estoy pensando en llamar a la tienda Rose Garden», le dijo una noche durante la cena. «¿Qué te parece?». Dean sonrió. «Suena encantador, como tú misma». Rosalie se sonrojó por el cumplido. «Gracias, amor. Me alegro mucho de que me apoyes en todo». La renovación de la habitación llevó más tiempo del previsto. Rosalie quería que todo fuera perfecto. Eligió personalmente el color de las paredes, el diseño del escaparate, la disposición de los frigoríficos para las flores. Cada detalle estaba pensado hasta el último detalle. Un día, al pasar por delante de una tienda de ropa, Rosalie vio en el escaparate un abrigo de piel muy parecido al que había soñado durante tanto tiempo. Por un momento le dolió el corazón de dolor y resentimiento. Vio a Margot probándoselo y sintió que se le hacía un nudo en la garganta. Rosalie se dio la vuelta rápidamente y se alejó a toda prisa, intentando apartar aquellos pensamientos de su mente. Ahora tenía un nuevo sueño que estaba a punto de hacerse realidad. Una semana antes de la apertura de la tienda, empezaron a llegar las primeras entregas de flores. Rosalie desembaló las cajas con ansiedad, respirando el aroma de las rosas, los lirios y los crisantemos recién cortados. Colocó cuidadosamente las flores en las neveras, creando coloridos arreglos. «Esto tiene una pinta increíble», dijo Dean al entrar en la tienda la tarde anterior a la inauguración. «Has hecho un gran trabajo, amor». Rosalie miró la habitación, sintiendo una mezcla de orgullo y emoción. «Gracias, Dean. No puedo creer que por fin abramos mañana». El día de la inauguración, Rosalie se levantó al amanecer con el corazón palpitándole de emoción. Se peinó con cuidado, se puso su vestido favorito y se dirigió a la tienda. Ya se había formado una pequeña cola delante de la entrada. Rosalie había repartido folletos y había publicado un anuncio en el periódico local con descuentos para el día de la inauguración. Cuando el letrero de la puerta cambió de «cerrado» a «abierto», todo el interior se congeló de emoción y alegría.
El primer día pasó como un borrón. Rosalí apenas tuvo tiempo de atender a los clientes, hacer ramos y responder preguntas. Al final del día estaba agotada, pero feliz. La caja registradora registraba buenos ingresos para ser su primer día de trabajo. ¿Qué tal el día?, le preguntó Dean cuando Rosalí llegó a casa. Maravilloso, exclamó ella, desplomándose en el sofá. Vendí casi todas las flores, incluso tuve que hacer un pedido extra para mañana. Dean abrazó a su mujer. Estoy muy orgulloso de ti, Rose. Has hecho realidad tu sueño. En las semanas siguientes, Rosalí se sumergió por completo en su trabajo. Abría la tienda por la mañana temprano para recibir los envíos de flores frescas, y a menudo se quedaba hasta altas horas de la noche preparando ramos para pedidos especiales. Poco a poco se hizo con una clientela fiel que apreciaba su gusto y su atención al detalle. Un día, mientras Rosalí decoraba un escaparate, entró en la tienda una elegante mujer con un lujoso abrigo de piel. Por un momento, Rosalí se quedó paralizada, recordando su sueño robado, pero luego respiró hondo y sonrió a la clienta. «Bienvenida al Jardín de las Rosas. ¿En qué puedo ayudarle?», preguntó. La mujer resultó ser una organizadora de bodas y estaba encantada con el trabajo de Rosalí. Encargó la decoración de una gran boda, que fue el primer gran contrato de la Rosaleda. Por la noche, mientras le contaba a Dean su éxito, Rosalí se dio cuenta de repente de que, por primera vez en mucho tiempo, no sentía amargura al ver un abrigo de piel. Su nuevo sueño, una floristería, le estaba proporcionando tanta alegría y satisfacción que el antiguo resentimiento empezó a remitir. «¿Sabes?», le dijo a Dean, «creo que por fin estoy empezando a superarlo. La tienda es lo mejor que me podía haber pasado». Dean besó a su mujer con ternura. «Te mereces lo mejor, Rose, y me alegro de haber podido ayudarte a hacer realidad tu sueño». 3 meses después de abrir, Rose's Garden ya tenía fama de ser una de las mejores floristerías de la ciudad. Rosalí incluso tuvo que contratar a una ayudante para atender el creciente flujo de pedidos. Un día, mientras revisaba el correo, Rosalí encontró una invitación a la exposición de floristería de la ciudad. Era una gran oportunidad para darse a conocer y ampliar su cartera de clientes. La preparación de la exposición le llevó varias semanas. Rosalí creó varios arreglos únicos que mostrarían su talento y creatividad. Trabajó hasta tarde todos los días, perfeccionando cada detalle. El día de la exposición, Rosalí estaba más nerviosa que nunca, pero cuando vio cuánta gente se detenía en su stand para admirar su trabajo, toda la emoción desapareció. Muchos visitantes dejaron sus contactos y preguntaron por los servicios de Rose Garden. Al final de la exposición, Rosalí estaba agotada pero feliz. Había conseguido muchos contactos nuevos e incluso había ganado un premio a la composición más original. De vuelta a casa, Rosalí se vio reflejada en el escaparate de una tienda. Vio a una mujer segura de sí misma, una empresaria de éxito, no a una niña herida que soñaba con un abrigo de piel. En ese momento, Rosalí se dio cuenta de que realmente había dejado atrás el pasado y abierto un nuevo capítulo en su vida. «Gracias, Dean», le dijo a su marido al entrar en el piso. «Sin tu apoyo nada de esto habría sucedido». Dean abrazó a su mujer. «Hiciste todo esto tú sola, Rose. Solo creí en ti». Rosalí sonrió, sintiendo que su corazón se llenaba de amor y gratitud. Habían pasado 6 meses desde la apertura de Rose's Garden. El negocio de Rosalí estaba en auge, pero su relación con Margot seguía siendo tensa. Aunque su suegra le devolvió el dinero y le pidió disculpas, en el corazón de Rosalí seguía viviendo un profundo resentimiento. Una tarde, cuando Rosalí estaba cerrando la tienda, vio a Margot de pie, vacilante, en la entrada. A Rosalí le tembló el pulso. Hacía meses que no veía a su suegra. «Hola, Rosalí», dijo Margot en voz baja. Solo quería ver tu tienda. Es preciosa». Rosalí asintió, sin saber qué decir.
Gracias, dijo finalmente. Me doy cuenta de que probablemente no quieras verme, continuó Margot. Pero me gustaría intentar arreglar las cosas, si me lo permites. Rosalie respiró hondo. Una parte de ella quería marcharse sin más, pero otra se daba cuenta de que tarde o temprano tendrían que arreglar las cosas. De acuerdo, dijo. Hablemos. Fueron a un pequeño café cercano. Margot pidió té, pero apenas lo probó, frotándose nerviosamente la servilleta. Voy a un terapeuta, empezó Margot. Me ayuda a dar sentido a mis actos, a mi relación contigo y con Dean. Rosalie escuchó en silencio, observando a su suegra. Margot parecía distinta, más vulnerable, menos segura de sí misma. Me he dado cuenta de cuánto daño te he hecho, continuó Margot. Y no se trata solo del dinero. He violado tu confianza, invadido tu vida, lo siento mucho. Rosalie sintió que un nudo le subía a la garganta. Sabes, Margot, ni siquiera se trata tanto de dinero o confianza. Me robaste mi sueño, el mismo abrigo de piel con el que he soñado durante tanto tiempo. Margot bajó la cabeza. Lo sé, y eso es lo que más lamento. Fui tan egoísta, tan centrada en mí misma, que ni siquiera pensé en tus sentimientos. Hablaron durante largo rato. Margot habló de sus sesiones de terapia, de cómo intentaba cambiar su comportamiento y su actitud ante la vida. Rosalie escuchó y poco a poco sintió que su enfado se iba disipando. Ahora no pido perdón, dijo Margot al final de la conversación. Sé que llevará tiempo, pero espero que me des la oportunidad de demostrarte que puedo cambiar. Rosalie asintió. No puedo prometerte que las cosas vuelvan a ser como antes, pero estoy dispuesta a intentarlo. Durante las semanas siguientes, Margot empezó a dar pequeños pasos hacia la reparación de la relación. Ya no intentaba controlar las vidas de Dean y Rosalie, sino que se interesaba de verdad por sus asuntos. Incluso empezó a ayudar en el Rose Garden, ofreciendo su ayuda en los días especialmente ajetreados. Dean se alegró de ver que la relación entre su esposa y su madre empezaba a mejorar. Apoyó a Rosalie, pero no la presionó, dejándola decidir por sí misma con qué rapidez estaba dispuesta a perdonar a Margot. Un día Margot entró en la tienda con una cajita. «Esto es para ti», dijo tendiéndosela a Rosalie. Rosalie abrió la caja y encontró dentro un hermoso broche en forma de rosa. «Era de mi abuela», le explicó Margot. «Quiero que lo tengas, como símbolo de un nuevo comienzo». El gesto conmovió a Rosalie. Se dio cuenta de lo importante que era este regalo para Margot y apreció su significado simbólico. Poco a poco, el ambiente familiar fue cambiando. Margot ya no intentaba inmiscuirse en los asuntos económicos de la joven familia, sino que solo ofrecía su apoyo y consejo cuando se lo pedían. Empezó a interesarse de verdad por el negocio de Rosalie y a menudo se pasaba por la tienda solo para admirar las nuevas composiciones. Rosalie se dio cuenta de que Margot había dejado de llevar aquel abrigo de piel. Un día se armó de valor y le preguntó por él. «No puedo ponérmelo», respondió Margot en voz baja. «Cada vez que lo veo, me acuerdo de lo que hice. Estoy pensando en donarlo a la caridad». Estas palabras conmovieron a Rosalie más de lo que esperaba. Se dio cuenta de que Margot estaba realmente arrepentida y trataba de cambiar. Sin embargo, el proceso de recuperación de la confianza no siempre fue fácil. A veces resurgían viejos rencores. Una vez, durante una cena familiar, Margot había hecho un comentario poco meditado sobre finanzas, y Rosalie se había tensado al instante. «Lo siento», dijo Margot rápidamente, al darse cuenta de la reacción de su cuñada. «No debería haber dicho eso. Aún estoy aprendiendo». Aquel momento podría haber desembocado en una discusión, pero en lugar de eso se convirtió en un punto de inflexión. Rosalie apreció la rapidez con la que Margot se dio cuenta de su error y se disculpó. Se dio cuenta de que su suegra realmente estaba intentando cambiar.
Unos meses más tarde, Rosalí se dio cuenta de que ya no sentía un dolor agudo al ver los caros abrigos de piel en los escaparates. Su negocio estaba en auge y se dio cuenta de que su sueño había cambiado. Ahora soñaba con ampliar la tienda y crear su propia línea de arreglos florales. Una noche, mientras ella y Dean cenaban en casa, Rosalí dijo de repente: «Creo que estoy lista para perdonar a tu madre». Dean miró sorprendido a su mujer. «¿Estás segura?». Rosalí asintió. «Sí, veo lo mucho que se esfuerza y estoy cansada de guardarle rencor. No me hace más feliz». Al día siguiente, Rosalí llamó a Margot y la invitó a cenar. Cuando llegó su suegra, Rosalí se dio cuenta de lo nerviosa que parecía. «Margot», empezó Rosalí cuando se sentaron a la mesa, «llevo mucho tiempo pensando en esto, y quiero decirte que te perdono». Los ojos de Margot se llenaron de lágrimas. «Oh, Rosalí», susurró, «no sabes lo mucho que significa para mí». «No significa que lo haya olvidado», continuó Rosalí, «pero puedo ver cómo has cambiado, y estoy lista para seguir adelante». Aquel momento fue el comienzo de un nuevo capítulo en su relación. Margot empezó a visitar su casa más a menudo, ayudando en la tienda cuando era necesario. Aprendió a respetar los límites de la joven familia y dejó de intentar controlar sus vidas. Rosalí notó que su relación con Dean también había mejorado. La tensión que había existido entre ellos por la situación de Margot por fin había desaparecido. Volvían a ser libres para hablar de sus planes de futuro sin temor a interferencias externas. Un día, cuando Rosalí estaba trabajando en un elaborado arreglo floral para un cliente importante, Margot entró en la tienda. Observó a su nuera trabajar en silencio y luego dijo: «Rosalí, estoy muy orgullosa de ti. Has creado algo hermoso de la nada, y siento no haber sabido apreciarlo en su día». Estas palabras conmovieron a Rosalí hasta la médula. Se dio cuenta de que el perdón no solo la liberaba del peso del resentimiento, sino que también abría la posibilidad de una relación nueva y más profunda con Margot. Al final del día, al cerrar la tienda, Rosalí se vio reflejada en el espejo. Vio a una mujer fuerte, segura de sí misma, que había sido capaz de superar la adversidad y salir victoriosa. Ya no era la chica que soñaba con un abrigo de piel. Ahora tenía su propio imperio floral, un marido cariñoso y unas relaciones familiares restablecidas. Rosalí sonrió a su reflejo. Sabía que aún le quedaban muchos retos por delante, pero ahora confiaba en poder superar cualquier obstáculo. Al fin y al cabo, lo más importante era que había aprendido a perdonar y a seguir adelante sin dejar que las heridas del pasado enturbiaran su presente y su futuro. Han pasado 2 años desde la apertura de la Rosaleda. El negocio de Rosalí iba viento en popa y la tienda se había convertido en una de las más populares de la ciudad. Su relación con Margot, aunque no era perfecta, había mejorado notablemente. La familia McLaren había encontrado por fin el equilibrio. En vísperas de Navidad, Rosalí estaba especialmente ocupada preparando arreglos festivos y recibiendo encargos para eventos corporativos. Apenas tenía tiempo para recuperar el aliento, pero se sentía feliz y realizada. Una tarde, al cerrar la tienda, vio a Margot junto al escaparate con una sonrisa misteriosa. «Hola, querida», le dijo Margot. «Tengo una sorpresa para ti. ¿Te importaría venir a vernos mañana por la noche?». Rosalí enarcó una ceja, sorprendida. «Por supuesto, Margot. Pero, ¿cuál es la sorpresa?». «Ya lo verás», respondió Margot crípticamente y se retiró, dejando a Rosalí desconcertada. A la noche siguiente, Rosalí y Dean llegaron a casa de los padres de ella. Margot los saludó, con un aspecto inusualmente excitado. «Antes de empezar», dijo Margot mientras todos se reunían en el salón, «me gustaría decir unas palabras». Respira hondo y prosigue. «Los 2 últimos años no han sido fáciles para todos nosotros. Hemos atravesado conflictos que podrían haber destruido nuestra familia, y quiero disculparme de nuevo por mis acciones».
Rosalie y Dean escucharon en silencio, intercambiando miradas. «Pero también quiero daros las gracias», continuó Margot, «por darme la oportunidad de hacer las cosas bien, por encontrar la fuerza para perdonar. Todos hemos cambiado durante este tiempo, y creo que para mejor». Margot se volvió hacia Rosalie. «Quiero darte las gracias especialmente a ti, Rosalie. Me has demostrado lo que significa ser una mujer fuerte e independiente. Has construido un negocio increíble sin renunciar a tus principios. Estoy orgullosa de llamarte cuñada». A Rosalie se le llenaron los ojos de lágrimas. No había esperado tales palabras de Margot. «Y ahora», dijo Margot poniéndose en pie, «quiero hacerte un regalo que espero simbolice un nuevo comienzo para nuestra familia». Margot salió de la habitación y regresó con una gran caja. Se la tendió a Rosalie. Con inquietud, Rosalie abrió la caja y se quedó atónita. Dentro había un abrigo de piel, pero no uno cualquiera, sino una auténtica obra de arte. La piel era de un intenso color chocolate, suave y brillante. El diseño era elegante y moderno, mucho más bonito que el abrigo de piel con el que Rosalie había soñado alguna vez. «Margot», susurró Rosalie, incapaz de creer lo que veían sus ojos. «Es un encargo especial», explicó Margot. «Me puse en contacto con el diseñador, le enseñé una foto de ese abrigo con el que has estado soñando y le pedí que creara algo aún más especial». Rosalie se levantó, aún con el abrigo de piel entre las manos. No sabía qué decir. «Pruébatelo», sugirió Dean con suavidad. Rosalie se puso el abrigo y se acercó al espejo. El reflejo le mostró no solo un hermoso abrigo, sino un símbolo de todo por lo que había pasado en estos 2 años. Un símbolo de perdón, crecimiento y nuevos comienzos. «Es precioso», dijo Rosalie, volviéndose hacia Margot. «Gracias». Margot se acercó a su cuñada y la abrazó. «No, es gracias a ti, por enseñarme lo que significa ser una verdadera familia». Ese momento fue el punto de inflexión en su relación. Rosalie se dio cuenta de que por fin era capaz de olvidar por completo las heridas del pasado. El abrigo de piel, antes fuente de conflictos, era ahora un símbolo de reconciliación y de un nuevo comienzo. En los días siguientes, Rosalie pensó a menudo en aquella noche, reflexionando sobre cómo había cambiado su familia en aquellos 2 años. Dean había ganado confianza en sí mismo y había aprendido a establecer límites claros con sus padres. Había apoyado a Rosalie en todos sus esfuerzos, convirtiéndose no solo en un marido, sino en un verdadero compañero. Margot fue quizá la que más cambió. Aprendió a respetar el espacio personal de la joven familia y dejó de intentar controlar sus vidas. En su lugar, se convirtió en un apoyo fiable, siempre dispuesta a ayudar, pero sin imponer su ayuda. Rosalie también cambió. Se hizo más fuerte, más segura de sí misma. Su negocio prosperó y ya estaba pensando en abrir una segunda tienda. Pero lo más importante es que aprendió a perdonar y a darse cuenta de que las relaciones familiares requieren un trabajo y un compromiso constantes. Un día, mientras se ponía un nuevo abrigo de piel antes de acudir a una reunión importante, Rosalie se miró al espejo. Vio algo más que una empresaria de éxito vestida con ropa bonita. Vio a una mujer que había pasado por dificultades y había salido victoriosa de ellas. Una mujer que había aprendido a valorar no tanto las cosas materiales como las relaciones con sus seres queridos. En ese momento, Rosalie se dio cuenta de que su sueño había cambiado. Ahora no soñaba con un abrigo de piel, ni siquiera con un negocio de éxito. Soñaba con una familia feliz, con la armonía en las relaciones, con la oportunidad de crecer y desarrollarse junto a las personas que amaba. Aquella noche, Rosalie propuso a Dean la idea de una cena familiar. «Invitemos a los padres», dijo. «Quiero que celebremos juntos nuestro nuevo comienzo». Dean aceptó con una sonrisa, y al día siguiente toda la familia se reunió en torno a la misma mesa. El ambiente era cálido y relajado, nada que ver con las tensas reuniones familiares del pasado. Durante la cena,
Rosalí se levantó e hizo un brindis. Por nuestra familia, por superar las dificultades y hacernos más fuertes, por los nuevos comienzos y por el amor que nos hizo superarlo todo. Todos levantaron sus copas y Rosalí sintió que su corazón se llenaba de calor. Atrapó la mirada de Margot y vio la gratitud sincera y el amor en los ojos de su suegra. Después de cenar, mientras Dean y su padre discutían algún proyecto de trabajo, Rosalí y Margot salieron al balcón a tomar el aire. «Sabes», dijo Margot contemplando la ciudad nocturna, «nunca pensé que estaría tan agradecida por la cosa tan terrible que hice». Rosalí miró sorprendida a su suegra. «No me malinterpretes», continuó Margot. «Sigo sintiendo muchísimo lo que hice, pero si no hubiera sido por eso, nunca habríamos llegado a donde estamos ahora. No habríamos aprendido a apreciarnos tanto». Rosalí asintió, dándose cuenta de que Margot tenía razón. «A veces tienes que pasar por dificultades para apreciar de verdad lo que tienes», dijo. Se quedaron en silencio, saboreando el momento de comprensión. Rosalí se dio cuenta de que ya no veía a Margot como una amenaza o una rival, sino como un miembro más de la familia, con sus propios puntos fuertes y débiles. De vuelta en casa, Rosalí y Dean mantuvieron una larga conversación sobre la noche anterior. «¿Sabes?», dijo Dean mientras abrazaba a su mujer. «Estoy muy orgulloso de ti. Fuiste capaz de perdonar y darle a mi madre una segunda oportunidad. No todo el mundo habría sido capaz de hacerlo». Rosalí sonrió. «Me di cuenta de que guardar rencor solo me hacía daño a mí misma. El perdón me liberó». A la mañana siguiente, al abrir su tienda, Rosalí sintió una extraordinaria oleada de energía e inspiración. Empezó a crear una nueva colección de arreglos florales, poniendo en ellos todo el amor y la gratitud que sentía por su familia. Contemplando las flores de vivos colores, Rosalí pensó en lo increíble que había resultado su vida. Un conflicto que podría haber destruido a su familia acabó haciéndola más fuerte. El abrigo de piel, antes fuente de discordia, era ahora símbolo de reconciliación y de un nuevo comienzo. Rosalí se dio cuenta de que la verdadera riqueza no está en las cosas materiales, sino en las relaciones con los seres queridos, en la capacidad de perdonar y crecer juntos, y se sintió agradecida por esta lección, por su familia y por el nuevo comienzo que habían creado juntos.